Un nuevo episodio de los Archivos Arácnidos ha llegado, este espacio dedicado a revelar los secretos alrededor de Spider-Man. En esta ocasión un tema del cual hay un montón de historias, su origen y los elementos que sus creadores tomaron como inspiración. Presuntamente un traje de Halloween de 1954 habría sido el catalizador para que Marvel creara el personaje más famoso de su editorial. Pero ¿qué tan cierto puede ser esto? En el siguiente video te lo explico. La historia de este hecho surge en el 2006 cuando John Cimino, un aficionado cualquiera, pagó alrededor de $500 por toda una colección de rarezas donde se incluía un viejo traje descrito como Spider-Man. Este traje había sido lanzado en 1954, 8 años antes de la creación del personaje de Marvel Comics, poniendo en evidencia el origen de Spider-Man, la obra maestra de Stan Lee y Steve Ditko. Tras debutar en el Amazing Fantasy número 15 en 1962 y tener un éxito inesperado entre la comunidad aficionada a los cómics, Spider-Man se convierte en el personaje insignia de Marvel por las siguientes décadas. Stan Lee ha admitido en diversas entrevistas haberse inspirado en más de un personaje para crear al joven de Queens, teniendo como gran referencia al personaje Spider que naciera en 1930. Sin embargo, dicho traje podría haber sido la gran influencia de Stan, o por lo menos eso nos hace pensar su diseño y la historia que hay detrás de él. Ben Cooper, fundada en 1939, es la compañía responsable al atuendo de Halloween que llevó el nombre de Spider-Man. La compañía, ubicada en Brooklyn, se especializó en confeccionar disfraces para esta época durante la década de los 60s. Teniendo una enorme colección en sus manos, Cimino se dispuso a investigar qué es todo lo que había comprado, tomando una gran cantidad de catálogos correspondientes de Ben Cooper, encontrando algo que le dejaría helado. Se trataba de una foto con un traje titulado Spider-Man que lucía muy similar al personaje de Marvel, salvo por el hecho que había sido lanzado 8 años antes. Ben Cooper, quien para 1960 dominaba alrededor del 70% del mercado en Nueva York, estaba situado tan solo 10 millas de las oficinas de Marvel, por lo que Steve Ditko y Stan Lee debieron ver aquel disfraz en algún momento. Teniendo el disfraz en sus manos, Cimino se puso en contacto con Steve Ditko, que aún trabajaba en Nueva York alejado de los reflectores, enviándole algunas fotos y recibiendo una respuesta bastante concisa por parte del artista. No son pruebas racionales, salvo algunos patrones y recortes. Pero aquí viene el giro de la historia, reviviendo una vieja rencilla sobre la creación del personaje, pues resulta que Jack Kirby siempre ha asegurado que él fue el creador de Spider-Man, y en parte esto es cierto, ya que el artista trabajó un buen tiempo en el personaje antes de que Stan Lee pasara el proyecto a Ditko, una vez que las ideas de Kirby no le convencieran. Y si esto no es suficiente, durante años se ha rumorado que Jack Kirby trabajó para Ben Cooper antes de unirse a las filas de Marvel. ¿Podría haber diseñado Kirby aquel disfraz para después retomar el diseño con Spider-Man dentro de la editorial? Esto jamás lo sabremos, pues los registros de Cooper fueron destruidos en 1989, 3 años antes de que la compañía fuera vendida. Como sea, en 1963, un año después de que Spider-Man debutara en los cómics, Ben Cooper confeccionó un segundo disfraz, ahora licenciado por Marvel, que era totalmente parecido al personaje de los cómics. ¿Por qué una compañía que ya tenía un traje titulado Spider-Man querría los derechos de un personaje para crear otro? Ese misterio aún ronda la cabeza de Cimino, quien recibió $30,000 por su traje, del cual se presumen solo hay 3 en existencia, siendo comprados de a poco por Marvel, que no tiene intenciones de que esta historia se haga más grande. Esta historia, que ha sido arrumbada por parte de la editorial, añade otro capítulo más al turbio origen de Spider-Man, del cual sabemos solo lo que Stan Lee y Marvel nos han querido contar, ya que Steve Ditko se refugió en el anonimato y Jack Kirby nunca pudo comprobar su verdadera participación en su creación. Así que vamos a recapitular. En 1954 la compañía Ben Cooper lanzó al mercado un disfraz titulado Spider-Man, el cual tuvo alteraciones hasta convertirse en un traje amarillo con una máscara. Durante esos años se rumorea que Jack Kirby trabajó para aquella compañía. En 1962 Marvel lanza el Amazing Fantasy número 15, la primera aparición de Spider-Man, personaje en el cual tanto Stan Lee como Jack Kirby y Steve Ditko trabajaron. En 1963 el personaje obtiene su propia serie regular, Amazing Spider-Man, que se convertiría en todo un éxito.
Ese mismo año, Ben Cooper obtiene la licencia del personaje para crear un segundo disfraz que está inspirado en Spider-Man. Para 1993 la compañía es vendida y todos sus registros se pierden. En aquella época Marvel pasaba por un declive financiero que casi lo lleva a la bancarrota. Actualmente la editorial se ha encargado de desaparecer todos estos disfraces del mercado. ¿Cuál es el veredicto final? A pesar de tener una evidencia contundente que nos hace pensar que Marvel tomó mucha inspiración de este disfraz, no hay nada ni nadie que nos lo pueda afirmar, y como afirma John Cimino para el New York Post, quien recoge la historia, estoy seguro que nadie dentro de la editorial ni los herederos de la compañía hablarán de esto, pues hay millones de dólares en juego. ¿Qué opinas al respecto? ¿Crees que Jack Kirby pudo crear ambos trajes? ¿Stan Lee y Steve Ditko sabían sobre él? ¿Por qué Ben Cooper nunca hizo nada al respecto? Házmelo saber todo en los comentarios. También te invito a dejar los temas que quisieras sean respondidos en los archivos arácnidos. Suscríbete al canal para saber esta y más cosas sobre Spider-Man, sígueme en mis redes sociales y comparte el video con todos tus amigos. Nos vemos, hasta la próxima.